Bienvenidos a El Camino Interior. Hoy vamos a cambiar tu vida juntos, para siempre. Escucha, tenía 27 años y nadie en mi vida creía que yo fuera a conseguir nada. No lo decían con mala intención. Eso es lo que más daño hace. No era crueldad. Era esa resignación tranquila de la gente que te quiere, pero que hace tiempo dejaron de pensar que fueras a hacer grandes cosas por ti mismo. Mi familia pensaba que soñaba despierto en cosas que no estaban hechas para nosotros. Mi mejor amigo me decía que bajara los pies al suelo y despertara. Y yo mismo, en los momentos más sinceros de la noche, me preguntaba si tenían razón. Esa pregunta es la más peligrosa que existe. No porque no tenga respuesta, sino porque la mayoría de personas que se la hacen acaban tirando la toalla y se unen al rebaño del 90% demasiado pronto. Yo estuve a punto de hacer lo mismo, pero no lo hice. Lo que aprendí en los siguientes años sobre cómo avanzar cuando nadie cree en ti, sobre cómo construir el futuro que deseas y hacerlo real, completamente solo. Sobre cómo convertir el escepticismo y miedo ajeno en el combustible más potente que existe. Es exactamente lo que voy a enseñarte hoy. Quédate hasta el final. La última parte contiene algo que ojalá alguien me hubiera dicho cuando tenía 27 años. Hubiera cambiado todo mucho antes. Pero antes necesito preguntarte algo a ti, sí, a ti que estás escuchando esto ahora mismo. ¿Tienes un proyecto, un sueño o una dirección en la que quieres moverte y hay alguien en tu vida que no lo toma en serio? No alguien agresivo. No alguien que te critique directamente, sino alguien que cuando hablas de lo que quieres construir, simplemente calla, o cambia de tema, o dice algo como, ya veremos, con esa sonrisa que lo dice todo. Porque yo lo viví, y lo que nadie te cuenta es que ese silencio pesa más que cualquier crítica directa. Fíjate en este dato. Un estudio de la Universidad de Michigan, publicado hace unos años, demostró que el apoyo social percibido, no el apoyo real, sino el que creemos tener, afecta directamente nuestra capacidad de tomar riesgos y mantener el esfuerzo en el tiempo. Cuando sentimos que nadie nos respalda, el cerebro activa los mismos mecanismos que activa ante una amenaza física. No es debilidad, es biología. Lo que pasa es que la mayoría de personas responde a esa amenaza encogiéndose, reduciendo el sueño hasta que quepa en un espacio que el entorno considere razonable. Yo creo que eso es el mayor desperdicio que existe, más que el dinero que se pierde. Más que el tiempo que se malgasta. Una persona que se encoge para caber en la versión pequeña que otros tienen de ella es una pérdida que no aparece en ninguna estadística, pero que se siente cada día. Y no tiene por qué ser así. Estaba en Detroit. Era invierno, de esos que te calan los huesos, y llevaba 3 días intentando conseguir una reunión con un empresario que había construido su empresa desde absolutamente nada. Sin estudios, sin familia con dinero, sin ninguna ventaja que yo no tuviera también. Finalmente conseguí 10 minutos con él. Le conté lo que estaba intentando hacer. Le hablé de mis planes, de mi visión, de hacia dónde quería llegar. Y cuando terminé de hablar, esperé su reacción con esa mezcla de nervios y esperanza que conoces bien si alguna vez has pedido que alguien crea en ti. Me miró durante unos segundos y dijo algo que no esperaba. ¿Y qué necesitas de mí exactamente? No era una pregunta amable. Era directa, casi incómoda. Y en ese momento entendí algo que tardé semanas en procesar del todo. Nadie te debe apoyo. Nadie te debe creer. Nadie te debe nada. Y cuando lo entiendes de verdad, no como una queja amarga, sino como una liberación completa, dejas de esperar lo que nadie tiene obligación de darte. Y empiezas a construir desde lo único que siempre ha estado disponible. Tú mismo. En el siguiente bloque voy a enseñarte el primer principio. Y te aviso que es el más contraintuitivo de los 4, porque va exactamente en contra de lo que sentimos de forma natural cuando nadie cree en nosotros. Pero es también el que más rápido produce resultados visibles. Y el que más me costó aplicar a mí. Aquel hombre en Detroit me dio algo que no esperaba. No me dio contactos, no me abrió puertas, no me ofreció dinero ni consejo práctico. Me dio 10 minutos y una pregunta que me persiguió durante semanas. ¿Y qué necesitas de mí exactamente? Esa pregunta me incomodó tanto porque no tenía una respuesta clara. Y la razón por la que no la tenía era más reveladora que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Yo había ido a buscar algo que no sabía nombrar. Una especie de validación. Un permiso. Alguien importante que me dijera que lo que estaba intentando tenía sentido. Y él, sin saberlo, me había señalado exactamente el problema. Principio número 1. Deja de pedir permiso a quien no ha recorrido tu camino. Durante los primeros años de mi carrera tomaba decisiones de una forma que ahora reconozco como completamente autodestructiva. Antes de actuar, buscaba aprobación. Antes de dar cualquier paso importante, necesitaba que alguien a mi alrededor me dijera que era buena idea, que tenía sentido, que yo era capaz. Lo que pasa es que las personas a las que se lo preguntaba
Nunca habían hecho lo que yo quería hacer. Le preguntaba a mi padre si debía lanzar ese proyecto. Mi padre nunca había lanzado ningún proyecto. Le preguntaba a mis amigos si creían que podía funcionar. Mis amigos tampoco lo habían intentado. Y la respuesta que recibía siempre era la misma en el fondo, aunque viniera envuelta en palabras distintas. Ten cuidado. Es arriesgado. No lo veo claro. Y yo, en lugar de cuestionar la fuente, cuestionaba mi propia decisión. Fue ese hombre en Detroit quien me lo dijo sin rodeos, ya al final de aquellos 10 minutos, como si lo hubiera estado pensando mientras yo hablaba. Estás pidiendo indicaciones a alguien que nunca ha salido de su ciudad. Me quedé callado. Tenía razón. Yo estaba entregando el poder sobre mis decisiones a personas que no tenían ninguna referencia real para orientarme, que juzgaban desde la comodidad de no haber intentado nada parecido, que me devolvían su propio miedo disfrazado de consejo. Desde ese día cambié una sola cosa. Dejé de pedir permiso para actuar y empecé a pedir información para actuar mejor. La diferencia parece pequeña, pero no lo es. Pedir permiso es buscar que alguien te diga que está bien lo que vas a hacer. Pedir información es buscar datos concretos en personas que ya recorrieron ese camino. Lo primero te hace dependiente. Lo segundo te hace más capaz. Yo creo que este es el cambio más difícil de todos. Porque estamos entrenados desde pequeños a buscar aprobación. En la escuela, en casa, en el trabajo. El sistema entero funciona recompensando a quien espera el turno y pide permiso antes de moverse. Pero construir algo propio no funciona así. Nunca ha funcionado así. ¿A cuántas personas has pedido permiso últimamente sin darte cuenta? ¿Cuántas decisiones has pospuesto esperando que alguien te diera luz verde? No hace falta que respondas en voz alta, pero sí en silencio. Con honestidad, porque mientras sigas buscando ese permiso, seguirás paralizado. Y las personas a las que se lo pides solo pueden darte lo que tienen. Y lo que tienen, casi siempre, es miedo. Principio número 2. Convierte el escepticismo ajeno en gasolina. Este principio me costó más tiempo integrarlo, porque requiere hacer algo que va completamente en contra del instinto. Cuando alguien no cree en lo que estás construyendo, lo natural es hundirte, defenderte, demostrar que están equivocados ahora mismo, o peor, aceptar su versión y encogerte. Todas esas reacciones tienen algo en común, gastan tu energía, y esa energía es exactamente la que necesitas para construir lo que estás construyendo. Recuerdo una época en que tenía un proyecto que me apasionaba. Llevaba meses trabajando en él. Y había una persona cercana que consistentemente, en cada conversación, encontraba la manera de recordarme por qué no iba a funcionar. No con agresividad, con esa tranquilidad de quien cree que está siendo realista y te hace un favor. El mercado está saturado. Ya hay otros haciendo lo mismo y mejor. ¿Cuánto tiempo más vas a dedicarle a esto? Durante semanas, esas frases me afectaron. Me robaban energía, me hacían llegar al día siguiente con menos fuerza, hasta que tomé una decisión consciente. Decidí usarlas. Cada vez que esa persona dudaba, en lugar de hundirme o defenderme, hacía una sola cosa. Me iba a trabajar. Cogía esa rabia contenida, esa necesidad de demostrar algo, y la metía directamente en el proyecto. Y descubrí algo que en mi experiencia pocos hablan de esto con honestidad. La opinión negativa de alguien que no cree en ti es energía neutral. No es buena ni mala por sí misma. Lo que determina su efecto en tu vida no es la opinión, es lo que tú decides hacer con ella. Puedes dejar que te paralice, o puedes convertirla en movimiento. Fíjate en esto. Los psicólogos llaman a este mecanismo motivación por demostración, y los estudios sobre personas que alcanzaron logros importantes partiendo de entornos poco favorables muestran consistentemente que muchos de ellos usaron el escepticismo de su entorno como uno de sus principales motores, no como excepción. Como patrón, no necesitas que nadie crea en ti para avanzar. Pero si hay alguien que duda, al menos que su duda te sirva para algo. ¿Hay alguien en tu vida cuyo escepticismo podrías convertir en gasolina a partir de hoy? No para demostrarle nada, sino para usarlo a tu favor. Piénsalo. Porque en el siguiente bloque vamos a entrar en algo que muy poca gente aplica y que en mi experiencia marca más diferencia que cualquier otra cosa que puedas hacer cuando estás solo. Y tiene que ver con algo tan simple que cuando lo escuches vas a preguntarte por qué nadie te lo dijo antes. Hay dos cosas que descubrí en los años más duros de mi vida. La primera la aprendí en una cafetería pequeña en una ciudad que no era la mía. La segunda me la enseñó un fracaso tan grande que durante meses no quise ni pensar en él. Las dos cambiaron todo. Principio número 3. Tu entorno decide hasta dónde llegas. Era un miércoles por la mañana y llevaba semanas sin dormir bien. Tenía un proyecto que no arrancaba. Tenía dudas que no se callaban. Y tenía a mi alrededor personas que quería con toda sinceridad, pero que, sin darse cuenta, me estaban hundiendo poco a poco. No lo hacían con maldad. Lo hacían con conversaciones.
con los temas que elegían cuando quedábamos, con las preguntas que me hacían y con las que no me hacían, con los sueños que tenían ellos y con los que no tenían. Lo que pasa es que cuando pasas suficiente tiempo con personas que no creen que la vida pueda ser diferente, algo muy peligroso empieza a ocurrir. Tú tampoco lo crees, no de golpe, no en un momento concreto que puedas señalar, sino de forma gradual, casi imperceptible, como cuando el agua va moldeando una piedra sin que la piedra lo note. Un día te despiertas y sin saber exactamente cuándo ocurrió, tus sueños se han encogido hasta caber en el espacio pequeño que tu entorno consideraba razonable. A mí me pasó, y tardé demasiado en darme cuenta. Fue en aquella cafetería donde lo vi por primera vez con claridad. Estaba solo, con un café que se me había enfriado, mirando por la ventana, y me hice una pregunta que nunca me había hecho antes. ¿Las personas con las que paso más tiempo me empujan hacia arriba o me anclan donde estoy? La respuesta me incomodó tanto que tardé 3 días en hacer algo con ella. Porque la respuesta honesta era que la mayoría de las personas de mi entorno cercano, sin querer hacerme ningún daño, me anclaban. Me devolvían constantemente a una versión de mí mismo más pequeña que la que yo quería ser. Y yo lo permitía porque confundía lealtad con estancamiento. Esas dos cosas no son lo mismo. Puedes querer a alguien profundamente y al mismo tiempo reconocer que esa persona no puede darte lo que necesitas para crecer. Puedes mantener una amistad y al mismo tiempo dejar de pedirle a esa amistad lo que no está en su naturaleza dar. Yo creo que este es el punto donde más gente se queda atascada. Porque cambiar el entorno suena a traición. Y no lo es. Es simplemente entender que diferentes etapas de la vida necesitan diferentes tipos de compañía. Lo que hice a partir de aquella mañana en la cafetería fue algo incómodo pero necesario. Empecé a buscar deliberadamente personas que ya hubieran hecho lo que yo quería hacer. No para impresionarles, no para pedirles nada, sino para estar cerca de una forma de ver el mundo que fuera compatible con la vida que yo quería construir. Fíjate en este detalle que muy poca gente conoce. El psicólogo David McClelland, de la Universidad de Harvard, pasó décadas estudiando qué determina el éxito de una persona. Y su conclusión fue que el entorno inmediato, las personas con las que interactuamos de forma habitual, explica hasta el 95% de nuestros resultados en la vida. No el talento, no la inteligencia, no la suerte. El entorno. La persona con la que más tiempo pasas esta semana te está acercando a quien quieres ser o te está alejando. Solo tú sabes la respuesta. Y esa respuesta es más importante de lo que parece ahora mismo. Antes de seguir con el último principio, si este video te está haciendo pensar diferente sobre tu situación, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana publico contenido exactamente como este, sin relleno y sin frases vacías, solo herramientas reales para personas que quieren construir algo que importe. Es gratis. Y puede ser el video que marque un antes y un después en cómo ves tu propia vida. Principio número 4. El fracaso no es el final, es el mapa. Voy a contarte algo que no me resulta fácil contar. Hubo un momento en mi vida en que perdí casi todo lo que había construido hasta entonces. No de golpe. Fue un proceso de varios meses. Una serie de decisiones que en el momento parecían razonables y que en conjunto resultaron en el peor periodo de mi vida. Deudas. Proyectos que se cayeron. Relaciones profesionales que se rompieron. Recuerdo una noche en concreto. Estaba sentado en el suelo de un apartamento casi vacío. Había vendido la mayoría de las cosas para pagar lo que debía. Y miraba las 4 paredes pensando algo que me avergüenza reconocer. Pensé que quizás tenían razón. Todos los que habían dudado de mí. Esa noche fue la más larga de mi vida. Pero ocurrió algo al día siguiente que no esperaba. Me levanté. No porque tuviera ganas, no porque tuviera un plan, sino porque el suelo de ese apartamento vacío era incómodo y afuera había luz. Y a veces así de simple es el primer paso. Empecé a revisar todo lo que había ocurrido. No para torturarme, sino para entenderlo. Para ver exactamente en qué momento tomé cada decisión equivocada y por qué. Para construir un mapa de todo lo que no había que repetir. Y fue en ese proceso donde entendí algo que nadie me había enseñado sobre el fracaso. El fracaso no es lo contrario del éxito. Es parte del camino hacia él. La diferencia entre las personas que se levantan y las que no está en la gravedad de la caída. Está en lo que hacen con la información que la caída les da. Cada fracaso es un mapa. Te muestra exactamente dónde están los agujeros. Exactamente qué decisiones no volver a tomar. Exactamente qué parte de ti necesita más trabajo. Pero solo si lo lees. Solo si te sientas con él, aunque duela. Y lo estudias en lugar de enterrarlo. En mi experiencia, las personas que más rápido se recuperan de un fracaso no son las que lo superan antes emocionalmente. Son las que antes se sientan a analizarlo con frialdad y sacan conclusiones concretas. ¿Tienes ahora mismo un fracaso reciente que todavía no has mirado de frente? Uno de los que duelen de verdad.
uno del que todavía te cuesta hablar. Ese fracaso no es tu enemigo. Es el profesor más caro que has tenido. Y sería una pena no aprender la lección después de haber pagado la matrícula. En el último bloque vamos a ver el principio que lo une todo. El que más resistencia genera cuando lo escuchas por primera vez. Y el que, cuando lo aplicas de verdad, hace que todo lo anterior cobre sentido de una forma que no esperabas. Llegamos al último principio. Y te aviso antes de empezar. Este es el que más resistencia genera cuando lo escuchas por primera vez. Porque contradice algo que llevamos toda la vida creyendo que es verdad. La mayoría de personas cree que la seguridad llega antes de la acción. Que primero te preparas, primero te sientes listo, primero tienes todo bajo control. Y luego actúas. No funciona así. Nunca ha funcionado así. Principio número 5. La acción cura la duda. No al revés. Durante años esperé a sentirme listo antes de moverme. Esperé a tener más conocimiento, más dinero, más claridad, más señales de que el momento era el correcto. Y mientras esperaba, algo muy curioso ocurría. La duda no desaparecía. Crecía. Porque la duda no se elimina pensando. Se elimina haciendo. Lo entendí de la forma más dolorosa posible. Llevaba meses paralizado frente a una decisión que podía cambiar completamente la dirección de mi carrera. La analizaba todos los días. La daba vueltas por la noche. Hablaba de ella con personas de confianza. Y cada conversación, en lugar de aclararme, añadía una capa más de complejidad. Un día un hombre que me conocía bien me dijo algo con una brutalidad que en el momento me molestó, pero que con el tiempo agradecí profundamente. Llevas 6 meses pensando en esto. En 6 meses ya sabrías si funcionaba. Me quedé callado. Tenía razón, completamente. Mientras yo pensaba, el tiempo pasaba. Y el tiempo es lo único que no se recupera nunca. Actué esa misma semana, sin estar seguro, sin tener todas las respuestas, con miedo y todo. Y en los primeros días después de tomar esa decisión, con independencia de cómo saliera, ocurrió algo que no esperaba. Me sentí libre, porque la acción rompe el ciclo de la duda. Te saca de tu cabeza y te pone en contacto con la realidad. Y la realidad, por dura que sea, siempre es más manejable que el miedo que llevas meses imaginando. Fíjate en este detalle que me parece importante. La psicóloga Susan Jeffers, en su trabajo sobre el miedo y la toma de decisiones, llegó a una conclusión que llevo años aplicando. El miedo no desaparece antes de actuar, desaparece actuando, y cuanto más esperas, más grande se hace. No porque la situación cambie, sino porque tu cabeza tiene más tiempo para fabricar versiones cada vez peores de lo que puede salir mal. Yo creo que la parálisis por análisis es uno de los ladrones de vida más silenciosos que existen. No hace ruido, no avisa. Simplemente va consumiendo días, semanas y años mientras tú esperas el momento perfecto que nunca llega. ¿Tienes ahora mismo una decisión pendiente que llevas demasiado tiempo dando vueltas? Una que ya sabes en el fondo lo que tienes que hacer pero que sigues posponiendo. Ese momento perfecto no existe. Nunca ha existido. Y nunca va a existir. Lo único que existe es ahora. Y el paso más pequeño que puedes dar hoy en la dirección correcta vale más que todos los planes perfectos que nunca se ejecutan. Antes del cierre, si llegaste hasta aquí es porque algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo de verdad. Suscríbete ahora y activa la campanita. En El Camino Interior publico cada semana exactamente este tipo de contenido. Sin atajos falsos, sin promesas vacías, solo el camino real hacia la vida que eres capaz de construir. Y el próximo video va a entrar en algo que mucha gente me ha pedido y que conecta directamente con todo lo que vimos hoy. No te lo pierdas. Estos son los 5 principios. Deja de pedir permiso a quien no ha recorrido tu camino. Convierte el escepticismo ajeno en gasolina. Elige con intención a las personas que te rodean. Lee tus fracasos como mapas. Y actúa antes de sentirte listo. Ninguno es complicado por separado. Lo que es difícil es aplicarlos todos juntos, de forma consistente, sin rendirse cuando los resultados tardan en llegar. Pero quiero que sepas algo antes de que este video termine. Yo empecé exactamente donde muchos de vosotros estáis ahora. Sin apoyo. Sin nadie que creyera en lo que intentaba construir. Con más dudas que certezas y más fracasos que victorias. Y sin embargo aquí estoy. No porque sea especial, no porque haya tenido suerte, sino porque aprendí a avanzar solo cuando nadie me acompañaba. A encontrar dentro lo que no podía encontrar fuera. A construir algo que no dependiera de la aprobación de nadie para sostenerse. Eso es exactamente lo que quiero para ti. No que el mundo empiece a creer en ti, sino que tú dejes de necesitar que lo haga. Porque cuando llegas a ese punto, ya nadie puede detenerte. Si este video removió algo en ti, compártelo con alguien que lo necesite escuchar hoy. Puede que sea exactamente lo que esa persona lleva tiempo esperando encontrar. Este es El Camino Interior.
Y el camino siempre empieza con un solo paso. Da el tuyo hoy.